Marcos 4, 35 al 41. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Deseamos con todo nuestro corazón ser ministrados por tu palabra a través de tu Santo Espíritu, que pueda dar fruto en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. La gran tormenta, así se llama el mensaje. ¿Cuántos han tenido tormentas? Grandes tormentas. Cuando era muy pequeño, más pequeño que hoy, yo me acuerdo que le teníamos un pánico a las tormentas, a la lluvia. Cuando sonaba el viento, nuestros padres nos hacían a un rincón de la casa y allí todos le pedíamos a Dios de la manera que nosotros considerábamos. Y unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, y aquello era una angustia para nosotros. Y en esta mañana yo quiero hablarle a usted que hay tormentas que afectan externamente y hay tormentas que afectan internamente la vida de las personas. Las tormentas que le estaba afectando a los discípulos era una tormenta que estaba afectando la parte externa de la barca, pero también esa tormenta estaba inundando la parte interna de la barca. De tal manera que dice que el agua se estaba introduciendo en la barca. Y los discípulos, hermanos, empezaron a tener terror de lo que estaba pasando. Muchas veces en nuestra vida, hermano, hay tormentas que lo que nos traen a nosotros es un pánico y no nos dejan hacer lo que debiéramos hacer. Las tormentas externas son aquellas tormentas, hermano, que cuando llegan a tu vida te desenfocan de los propósitos de Dios en tu vida. Por ejemplo, la falta de trabajo. Cuando a una persona le dicen: estás despedido, esa persona, hermano, no hay que hacer. Se desenfoca del plan, del propósito que tiene Dios en su vida. Cuando llega la enfermedad, hay personas que le dicen: mire, usted tiene cáncer, por decir algo, ¿verdad? Lo más obvio que esa persona hace es ponerse a llorar. Y muchas veces hasta reclamarle a Dios. Y siendo cristianos, los discípulos, hermanos, iban en esa barca y dice que todos gritaban. Y Jesús iba con ellos. La pobreza, la necesidad económica en una casa, hermano, la muerte, todas esas cosas atacan nuestra barca externamente. Pero también hay tormentas que atacan internamente cuando el pecado y la iniquidad invaden el alma. Y muchas veces esas tormentas, aunque hacen estragos en la vida de la persona, hermano, ahí están. Y no hacemos nada, no gritamos a nadie. Y aquella cosa comienza a destruir nuestra vida. Pero ¿por qué vienen esas tormentas? ¿Por qué es que llegan esas tormentas? Dios, hermano, quiere llevarnos
más allá siempre. A los discípulos dice que después de que ellos habían estado, Él les había estado hablando de muchas parábolas, estaban a la orilla del mar o del lago de Galilea, les dijo, crucemos al otro lado. Había una necesidad inminente al otro lado y había que cruzar ese mar. Y se subieron en unas barcas. Pero el enemigo sabe la dirección en la que Jesús lleva nuestras vidas y te va a poner tormenta de tal manera o de destruirte o de atrasarte el plan de Dios. Porque Jesús allí se había quedado descansando y los discípulos, hermanos, iban platicando, qué sé yo que iban haciendo, no dice la Biblia. Orando no iban, ni cantando, seguramente iban hablando de los milagros que Jesús hacía. Es que hay gente que le gusta hablar de los milagros, del poder de Dios que hace, pero no lo creen en su vida. Y cuando se manifiestan los problemas, hermano, no hay qué hacer. Le entra angustia, le entra ansiedad. Y la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero a nosotros nos gusta estar así. No, dice que así estoy bien, dice. Y bien mal, pero ahí está, bien. Ellos iban a cruzar. Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Si Jesús te dijo, yo voy a volver por ustedes, lo seguro es que Él vuelve, hermano. Pero hay gente que todavía se pregunta, ¿y será que viene este? Y Él ya lo dijo. Él ya lo dijo que volvería. Amén. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar que va a volver y nos va a llevar. Y los discípulos, hermanos, empezaron a asustarse y a angustiarse. Pero lo que estaba pasando allí, hermano, no era que esa tormenta, dice que el lago de Galilea era famoso por sus tempestades. De repente se levantaban esas tormentas, esos vientos en el lago. Y era conocido por eso, la gente ya tomaba sus precauciones. Pero esta tormenta tenía un origen. Porque dice la Biblia que cuando llegaron al otro lado, salió de los sepulcros un hombre endemoniado. Los demonios saben hacia dónde te lleva Jesús y quieren estorbar el plan de Jesús en tu vida. Pero lo único que tenemos que hacer nosotros es tener confianza en Él. Porque lo que Él dice lo va a cumplir en nosotros. No va a dejar nada inconcluso. Amén. Dice la Biblia que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y dice que salió aquel hombre que lo amarraban con cadenas, con grillos y destrozaba, rompía aquello según era la fuerza que tenía. Y llega Jesús corriendo y le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo? ¿Sabe que los demonios saben que tienen los días contados, que Dios los va a juzgar? El apóstol Judas dice en el capítulo 1 y versículo 6, dice que Dios metió en cuevas oscuras a los ángeles que se rebelaron, que no obedecieron el plan de Dios, y los tiene destinados para ser juzgados en el juicio final. Entonces los demonios saben que tienen un tiempo en el que van a ser juzgados. Y cuando vieron a Jesús, reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios y le dijeron, ¿por qué vienes antes del tiempo? No es el tiempo todavía. Seguramente estos demonios, hermanos, habían ido a hacer aquel viento en el mar y levantaron esa gran tormenta. ¿Sabe usted que los problemas que nosotros muchas veces tenemos tienen su origen en las tinieblas? ¿Sabe usted que muchas veces las personas que se levantan para señalarte, para criticarte, para hacerte pecar, tienen su origen en las tinieblas? Aparentemente aquella tormenta se levantó de la nada y empezó el viento, hermano. Pero no, estos demonios que eran legiones no querían que Jesús llegara a ese lugar, porque al llegar Jesús los iba a echar fuera de esos
cuerpos de ese hombre. Y ellos quieren vivir tranquilos en las barcas humanas. Y están atormentando. Esas son las tormentas, hermano, que tienen las personas, porque hay demonios que están poseyendo sus cuerpos y los dominan y hacen lo que quieren, viven pecando y hacen cualquier cosa. Y como ya perdieron todo control, entonces el enemigo los maneja. La Biblia dice que nosotros antes seguíamos la corriente del príncipe de este mundo. Oiga, ¿cómo andábamos antes, hermano? Lo que Satanás decía que hiciéramos, eso hacíamos nosotros. Pero ahora tenemos que hacer lo que Jesús dice que hagamos. Y cuando vieron a Jesús, hermano, le dijeron: ¿por qué vienes antes del fin si todavía no es el tiempo del juicio? Y Jesús les dijo: salgan de allí. Y le dijeron: danos permiso de irnos y nos metemos en esos cerdos. Y Jesús les dio permiso, hermano, y se fueron, y dice que los cerdos se fueron en un abismo y cayeron en lo profundo del mar y se ahogaron. Entonces, hermano, hay tormentas en nuestras vidas que están siendo provocadas por demonios que no quieren que usted salga adelante, que no quieren que usted llegue a la meta, que es el cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, ellos le infunden miedo a las personas. Usted se puede imaginar en esa barca, en unas olas, hermano, enormes que se levantaban y que esa barca casi se daba vuelta. Usted se puede imaginar allí y quizás ni saber cómo flotar en el agua aún. Da gritos despavoridos, ¿cómo se dice? Despavoridos, hermano. Con un pánico increíble. Y cuando uno está asustado, hermano, no ve más que la desgracia, pero no ve la salvación. Hay gente que por estar con ese miedo, lo que ve son las desgracias que le vienen, pero no ve la salvación. Dice: no, es que de esta no salimos, es que se me va a morir, me voy a morir, es que esto y lo otro, y no ve al Cristo de la gloria que lo anda aquí en su corazón. Y los discípulos fueron, hermano, y le dicen: Jesús, maestro, le dijeron, ¿no te importa que nosotros nos estamos hundiendo? Aleluya. Hay gente que le dice al Señor así: Señor, le dice, ¿por qué permites que me pasen todas estas cosas? ¿Y sabe qué le dijo Jesús? ¿Por qué están tan asustados? ¿Qué les pasa con la fe? ¿No confían en mí? Eso es lo que les está diciendo: ustedes no confían en mí. ¿Cuántos se asustan cuando tienen problemas? No me digan amén, pues. Tengo la sospecha de que todos nos asustamos. ¿Y sabe por qué es? Porque no hemos confiado en el Señor Jesús. Tenemos poca confianza en el Señor Jesús. La Biblia dice, hermano, en el libro de los Salmos, que dice, el salmista decía: yo, dijo en el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos se duermen en paz a pesar de que tienen un problema que mañana les pueden cortar la luz? ¿Verdad? Pero, hermano, no es lo mismo estar montado uno en ese macho, como decían en mi cantón, que imaginárselo. No es lo mismo estar pensando: ay, si los apóstoles, hasta buenos nadadores, si tenían experiencia de andar en el mar, ¿por qué se iban a asustar? Pero la Biblia dice que estaban asustados. Entraron en pánico. Hay gente, hermano, que ya no reconoce que usted, ya que le dice: hermano, cálmese. Es que usted no sabe. ¿Usted cómo me puede decir así a mí que me calme? Porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Usted tampoco sabe si esa persona está pasando lo mismo o peor. Porque entró en pánico. ¿Y sabe qué le dijo? Hombres de poca fe. Yo siempre he pensado que esa palabra poca fe no quiere decir que tenían poquita fe. Porque la Biblia dice que si tuviera fe como el grano de mostaza, le vas a decir a ese monte: muévete de allí. Le vas a decir a ese problema: muévete. Le vas a decir a esa tormenta: muévete. Entonces esa poca fe que les dice Jesús
yo he hecho mi exégesis ahí. Es qué poquito les dura la fe a ustedes. Aleluya. A veces, hermano, decimos, no, por fe, yo sé que por fe me declaro sano. Y al siguiente le dicen, el médico, le quedan 2 meses. ¡Bum! La fe para abajo, hermano. Se derrite uno así. ¿Y dónde está la fe, pues? No duró poco. De repente viene una bendición y dice, ay, yo sabía que esto era una bendición y que por mi fe. Y al siguiente día, ¡bum, bum, bum, bum! Algo ocurre, hermano, y se le fue como agua entre las manos la bendición. Y otra vez a estar triste, afligido y angustiado. ¿Dónde está la fe, pues? Si la fe, hermano, no es solo creer en algo que se ve. La fe es creer en lo que no se ve. Y los discípulos, hermano, ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho, pero ahora ya no tenían eso, ya no se acordaban de eso. ¿A cuántos Dios nos ha hecho cosas extraordinarias a diario, hermano? Pero al día siguiente ya no nos acordamos. Y por eso la fe nos falla. Y entramos en pánico, entramos en miedo, entramos en temor. Y no hallamos salida a nuestros problemas. Esas tormentas, hermano, que estamos viviendo nosotros externamente, tenemos que tomar control nosotros sobre ellas. Jesús puede remover el origen de esa tormenta y las consecuencias de esa tormenta. Jesús no es una pastilla Panadol, hermano, que te calma el dolor de cabeza, pero a la hora lo tienes de regreso. Jesús te sana para siempre. Jesús te quita el problema para siempre y no vuelve más a tu vida. Porque ahí habían 2 cosas que Jesús quitó. Dice que se levantó y reprendió los vientos. Oiga eso, hermano, los vientos. ¿Cuándo ha oído usted hablar de los vientos? ¿Verdad que uno solo ha oído hablar del viento, verdad? La brisa esa que tanto la desea uno en este clima. Pero allí fueron los vientos. Ahí hay una figura, hermano. Está haciendo alusión a un sujeto, los vientos. Los demonios que se habían levantado para hundir la barca. Y la consecuencia de esos vientos generaron una gran tempestad en la vida de los discípulos. Demonios que se levantaron, Jesús les dijo, alto ahí. Y al mar también le dijo, silénciate y calla. Jesús tiene la capacidad de remover lo que te está generando tormentas en tu vida y las consecuencias que te generan esas tormentas. Lo que yo tengo que hacer para que eso ocurra es confiar en Él. Pero confiar es confiar en Él. Independientemente de que yo vea que no ocurre nada, yo tengo que confiar en Él. Hermano, hay personas que están enfermas y uno ora por ellos. Pero la gente a veces no cree que Dios la puede sanar. Y uno ora por ellos y le dice, Señor, tú dijiste que cuando tuviésemos cualquier necesidad fuéramos a ti y tú nos responderías. Tu palabra dice, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nosotros hacemos eso, papá. Pero no está pasando nada. Y él va a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no tiene fe usted de que ese problema en su familia, ese problema de su economía va a desaparecer? ¿Por qué no tiene fe que Jesús puede quitar eso? Él no quiere que estemos viviendo en pobreza. Él no quiere que estemos viviendo en enemistades, hermano. Hay vientos que se levantan con nombres y apellidos para destruir tu vida. ¿Sabe usted que ahora los huracanes todos tienen un nombre? Y parece ser que siempre han tenido un nombre. Cuando al apóstol Pablo lo llevaban preso a Roma, dice que se levantó una tempestad, una tormenta en el mar y tenía un nombre. Se llamaba Eurodoclidón, algo así. Entonces tenía un nombre, así como ahora le ponen a las tormentas Tere,
Hay tormentas Teres, hermano. Hay tormentas Ivanes. Hay tormentas. Dije nombres, pero lo siento, no quise ofender a nadie, pero le ponen nombre. Voy a decir Ángel, pues. Cualquier parecido es mera casualidad, hermano. Hay tormentas con nombre destructoras, hermano. Y ¿sabe que esas tormentas así son demonios? Y no solamente quieren hundir tu barca, hermano. Quieren hundir las otras barcas que van contigo. Porque ¿sabe que esos vientos? Dice que se fueron los discípulos, les dijo Jesús, pasemos al otro lado, y se fueron en la barca. Pero otras barcas salieron con ellos. Quizás usted pueda salir de la tempestad, pero las barcas que se fueron con usted, sus hijos, su familia, sus amistades, lo que le siguen. ¿Sabe qué me dijo el Señor a mí hace 6 meses? El Señor me dijo, mira, me dijo, cuando tú saliste, se levantó contra ti una tormenta que quiere hundir tu barca. Quizás tú puedas arreglártelas para salir de la tempestad. Pero salieron otras barcas contigo que quizás no van a poder salir de la tempestad. Así que predica. Y eso es lo que estoy haciendo. Predica, porque esas barcas se pueden hundir, porque se fueron contigo. Ahí están esas barcas. Y yo le dije, Señor, yo voy a predicar su palabra. Eso usted me ha llamado siempre a mí. El llamado, los dones y los llamamientos del Señor son irrevocables. Entonces, hermano, usted puede hacer que se las arregle solo para arreglar su situación, pero ¿y los que van con usted? Las otras barcas que iban allí, ellos no estaban conscientes de lo que estaba pasando, pero nosotros sí estamos conscientes de lo que está pasando, y por eso nuestra confianza en el Señor tiene que ser grande cada día. Entonces, ¿qué debo hacer yo para enfrentar estas tormentas? Confiar plenamente en el Señor Jesús. Él no nos va a dejar. Amén. Él no nos va a dejar, hermano. Porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida. Todos los días el Señor está con usted. A cualquier problema, hermano, que usted tenga, sepa que no va sola o solo. Jesús va con nosotros en la barca.